Gracias, señora presidenta. En estas semanas muchos padres están echando la inscripción para el colegio de sus hijos, están un poco nerviosos para ver si sus hijos entrarán en el colegio que quieren, aunque es verdad que como los datos de natalidad son nefastos desde hace ya unos cuantos años, pues parece que este año va a haber más posibilidades. En estas semanas, los que hacen más los deberes más pronto empiezan a preparar la declaración de la renta con la esperanza de a ver si se les devuelve algo. Los autónomos están ya preparando la liquidación de impuestos de abril y muchas familias empiezan a pagar la subida de las hipotecas. Muchos están sufriendo porque sus hijos empiezan a salir por la noche y tienen miedo de que les pase algo. Otros tienen a sus hijos en la universidad y no saben realmente si cuando acaben van a tener trabajo, van a tener que pagarles 2 o 3 máster o directamente se van a tener que ir a trabajar al extranjero. Muchas familias están preocupadas porque sus padres tienen problemas de salud y no tienen la prueba diagnóstica hasta dentro de 3 meses. Muchos tienen a los hijos en la guardería, que acaba normalmente a las 3 o 3:30, y tienen que salir de trabajar a las 6:30 o las 7 y tienen que buscarse la vida para ver cómo compaginan su trabajo con el horario de la guardería de los niños y muchas veces al final lo que se hace es acabar tirando de los abuelos, que es la real conciliación en este país, los abuelos. Esta es la realidad de familias absolutamente olvidadas por la política, familias además que no reciben ningún tipo de ayudas, que cuando escuchan en la televisión hablar de ingresos mínimos vitales, de bonos sociales, de becas comedor, saben que a ellos no les va a tocar absolutamente nada que no sea pagar, pagar y pagar. Y me pregunto si esos españoles que estarán siguiendo, algunos si acaso, la sesión de estos días, se podrán sentir representados, se podrán sentir más esperanzados de que sus problemas se puedan solucionar o si se han sentido protagonistas de esta moción de censura. Lo digo porque hay un riesgo enorme de que triunfe la antipolítica en nuestro país. Si cada vez alejamos más la realidad de lo que pasa en los parlamentos, la realidad de lo que hacen los gobiernos, de la realidad de las familias, tenemos un riesgo enorme de que en este país triunfe la antipolítica. Porque, por desgracia, los protagonistas de esta moción de censura no han sido esos padres y madres españoles, esas familias de nuestro país. Hemos tenido el protagonismo del señor Tamames, por motivos obvios. Yo comparto completamente la reflexión que usted hacía, señor Tamames. Esto es una casa muy seria. El Parlamento es algo muy serio. Lo que pasa en el Parlamento es importante. Y las mociones de censura también comparto con usted que tienen que ser una cosa muy seria. Porque si no lo son, podemos caer en el riesgo de que no parezcan serios los atropellos del Gobierno a los que se pretende censurar. Por eso comparto con usted esa reflexión y creo que las mociones de censura tienen que ser una cosa muy seria. Ayer el protagonista, por supuesto, fue el señor Pedro Sánchez, hoy ya no está, no se le veía muy afectado. Yo creo que el señor Pedro Sánchez no le afecta cuando le dicen los malos datos económicos de España o los atropellos que ha cometido su gobierno o cómo ha mentido a los españoles, cómo ha hecho todo lo contrario por aquello a lo que le votaron. No le afecta. Al señor Sánchez no le afecta que le muestren lo mal que ejerce el poder. Al señor Sánchez solo le afecta cuando intuye que puede perder ese poder. Su falta de escrúpulos es impermeable a los discursos de la oposición. Pero también tuvimos una protagonista, que fue la señora Yolanda Díaz, que, bueno, le faltó desplegar aquí un cartel de Yolanda presidenta, fue su inicio de campaña electoral. El señor Sánchez estaba un poco contrariado, porque se le notaba por una parte incómodo, porque eso de compartir el protagonismo al señor Sánchez como que no lo lleva muy bien, pero por otra parte el señor Sánchez quiere mantener el poder, por tanto necesita que la alternativa de Yolanda Díaz sume lo suficiente como para poder reeditar el Frankenstein. Hubo un protagonista invisible en la jornada de ayer y de hoy, que es el señor Feijóo. El señor Feijóo no solo no presentó él una moción de censura, sino que ni viene a una moción de censura, de la que él supuestamente es un líder de la oposición. Yo creo que nunca un gobierno tan malo, nunca un gobierno tan dañino ha tenido un líder de la oposición tan incompareciente. Pretende que le caiga el gobierno como fruta madura. Y yo le digo al señor Feijóo, Sánchez es demasiado peligroso como para darle por muerto. Solo digo eso. Por supuesto, ayer tuvimos los protagonistas nacionalistas, ¿no? El señor Rufián
Me encantó, estaba aquí comodísimo, se reclinaba. Le vamos a tener que poner unas alas aquí a la tribuna para que se pueda ir reclinando cómodamente. Estaban ustedes encantados, si es que se les ve muy felices. El gobierno de Sánchez ha sido un rejuvenecedor para los señores nacionalistas. Bueno, el señor Rufián no le saca de Madrid nadie. Yo creo que le han obligado a presentarse en Santa Coloma, pero es usted el madrileño más feliz de toda la capital. Vamos, la independencia ni de broma la quiere usted. Vamos, le sacan de aquí y no veas que se tenga que ir al Parlamento de Cataluña. Y, por supuesto, los que siempre ganan, la banca de la democracia española, que son los señores del PNV, ¿no? La democracia española es ese juego en el que puede perder cualquiera, pero siempre gana el PNV, ¿no? Y el señor Pachi López, que no voy a poder llegar a sus decibelios, tendría que traer un megáfono, pero le puedo decir que, señor Pachi López, ¿por qué grita tanto defendiendo al señor Felipe González? Si han sido ustedes los que han aprobado una ley de memoria histórica que dice que el primer gobierno de Felipe González fue un gobierno de la dictadura franquista, ¿por qué grita usted tanto, señor Pachi López? Si ha puesto usted su voto, su dedo, en el voto a favor de la ley de memoria histórica que mete a Felipe González en la dictadura franquista, porque ustedes han cambiado sus referentes como Felipe González o Alfonso Guerra por Aizpurúa y por Otegi. Eso es lo que le pasa. Por eso tiene usted que gritar tanto, señor Pachi López, para callar su conciencia. Por eso grita usted tanto. Y por supuesto que tenemos el peor gobierno de la historia. Pero a los españoles hay que enseñarles que hay una alternativa posible. Y lo del PP y el PSOE no es alternativa real, es turnismo. Y España no necesita turnismo, necesita reformismo. Con el PP o con el PSOE van a mantener la ley electoral que da sobre representación a los nacionalistas. Con el PP o con el PSOE no van a tocar el cupo vasco y vamos a tener una discriminación y una desigualdad territorial insoportable para un país serio. Con el PP o con el PSOE no se va a tocar el sistema educativo, más allá de sus peleas de si se pone más religión o si se mete una educación para la ciudadanía. Porque no lo han hecho nunca, no han reformado el sistema educativo español, porque no les interesa y porque sus socios nacionalistas no les dejan. Con el PP o con el PSOE no se van a atrever a meterle mano a la administración pública para que haya menos enchufados y más servidores públicos. No se van a atrever a centralizar competencias para que no tengamos unas diferencias sangrantes en sanidad, que hay diferencias de más de un año en el acceso a pruebas diagnósticas y a tratamientos contra el cáncer, en función de qué comunidad autónoma vivas. No se van a atrever. El señor Feijóo, que no se atreve ni a venir a una moción de censura contra el presidente del Gobierno, es el que va a hacer todos estos cambios. ¿De verdad? ¿Ustedes se creen que somos tontos? ¿De verdad el señor Feijóo va a cambiar el problema de las pensiones y va a reformar con valentía, como están haciendo otros líderes europeos, una estafa que va a dejar desamparados a toda una generación de jóvenes? ¿De verdad que el señor Feijóo va a hacer todos los cambios que necesita España? Miren, España necesita sacar a Sánchez cuanto antes del Gobierno, pero se merece mucho más que solo sacar a Sánchez, que solo aspirar a eso, que rebajar ese nivel de exigencia por nuestro país. España se merece más que estar instalados en el conformismo de que, bueno, como es muy malo, como estamos hasta las narices del señor Sánchez, lo que sea, que venga un señor que ni viene al Parlamento, que le da igual, que piensa que Galicia es una nación sin Estado. ¿De verdad que nos vamos a conformar con eso? Yo os digo una cosa, les digo una cosa, señorías. Esta moción de censura no sirve para cambiar un gobierno, pero sí que tenemos una oportunidad real de cambiar nuestro país. Pero para eso nos tenemos que atrever a hacer las cosas que no hemos hecho antes. Y los españoles nos tenemos que atrever a que nos gobiernen partidos y personas que no son las de siempre, porque si no, lo fundamental de este país no va a cambiar. Miren, hay más seriedad en cualquier hogar español que ahora mismo están haciendo malabares para conciliar, que están cuadrando las cuentas, que están intentando ahorrar para pagarle a sus hijos la universidad. En cualquier hogar de estos hay más seriedad que lo que se hace normalmente en el Congreso de los Diputados. Y no solo tenemos el riesgo de que venga otra vez Rajoy a hacer lo que no hizo Rajoy, tenemos el riesgo de que venga una ola de antipolítica que nos lleve a una situación nefasta en nuestro país. Insisto, tenemos una oportunidad real de cambiar España, pero nos tenemos que atrever a cambiar
quien nos gobiernan. Nosotros no vamos a renunciar a esta oportunidad y les garantizo que mi grupo parlamentario y mi partido tampoco. Muchas gracias. Gracias, señora Arrimadas.